algo bueno para nuestras vidas hoy. Dios nos va a hablar y Dios nos va a bendecir a través de su palabra. Hace meses traigo esto en mi corazón y les voy a decir, cuando digo hace meses es hace un año. Hace un año viví una experiencia estando metido en una trinchera. Todos ustedes saben lo que es una trinchera. Para efectos de los países que están en conflictos, de los países que están en una guerra, o los países que han estado en guerras, o en otros tiempos cuando se usaba más, hay trincheras de diferentes formas. Son como unos canales por los que se camina, que están bajo el nivel de la tierra o bajo el nivel del piso, y entonces por ahí caminan, tienen algunos puntos donde se resguardan y desde ahí atacan al enemigo. O desde ahí se protegen de los ataques del enemigo. Recuerdo también, eso me sucedió hace un año. Estábamos en un lugar, estaba con mi hijo Josué, en uno de los lugares más protegidos y resguardados, pero que la gente le tiene un poquillo más de temor, pero son lugares muy seguros. Le estoy hablando de los Altos del Golán. Los Altos del Golán están en el norte de Israel, donde está el monte Hermón, del que habla la Biblia. Cuando el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí al lado está exactamente el monte Hermón. Y hay unas trincheras largas en la parte del territorio de Israel, desde donde ellos se protegían y resguardaban del otro lado, que está Siria. Solo que entre los dos países hay un amplio terreno que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, y ese terreno aunque pertenece a la ONU, se lo dieron a Israel en administración para que Israel proteja esa zona y evitar cualquier riesgo, cualquier peligro de ataques de Siria hacia Israel. Y hay diferentes trincheras, por ejemplo, los famosos lugares, las famosas fortalezas que hay en algunos países, por ejemplo como en Puerto Rico, que está la famosa fortaleza en San Juan. Esas fortalezas son unos muros casi inexpugnables, impresionantes, que por dentro son unos canales, unos túneles larguísimos, y tienen unos huecos desde donde tenían los cañones. Acá en Costa Rica tenemos algo similar, que hoy es el Museo Nacional, desde donde tenían unos cañones, y allá en el mar, este tipo de fortalezas generalmente están a la orilla del mar. Si veían algún barco enemigo, entonces empezaban a disparar. Esa fortaleza les ayudaba a estar protegidos del enemigo. Bueno, pero hace un año en particular, les decía, esto me inspiró, me impulsó, y yo decía: Señor, tengo que volver a avivar esto, tengo que volver a despertar esto y empezar a enseñarlo y hablarlo en la iglesia. Y hoy quiero, con un espíritu fresco de parte del Señor, empezar esta pequeña serie que lleva como título Abandona la trinchera. Quiero que lo digas conmigo: abandono la trinchera. Y sé que con un espíritu fresco Dios va a empezar a ministrar a la iglesia para el inicio de este año. En el año 2021 voy a abandonar mi trinchera. Es decir, no voy a estar ahí escondido, atemorizado de si el enemigo me va a atacar. No voy a estar ahí resguardándome por aquello de que el enemigo quiera atacarme. De hecho, en la Biblia nos encontramos mucho todo el concepto de la trinchera. Se usa con diferentes palabras. Pero sobre todo algunas traducciones, muy en particular la Reina Valera Gómez, así se llama esa traducción, una de las famosas traducciones de la Reina Valera Gómez, usa la palabra trinchera cuando dice, por ejemplo, que Saúl estaba en medio del campamento de Israel. La Biblia lo que dice, la Reina Valera Gómez traduce la palabra literal trinchera y dice: Saúl estaba en la trinchera de Israel. Y David, vean ustedes esto, para que empiecen a recibir en su espíritu hacia dónde Dios nos lleva y lo que Dios quiere hablar y hacia dónde vamos a avanzar en este año 2021, año de la gran bendición. Saúl estaba metido en una trinchera. Eran los días en los que el rey Saúl andaba buscando a David
para matarlo. ¿Recuerdan ustedes eso? Que Dios había hablado de que él iba a levantar a David como el nuevo rey de Israel. Saúl, que era el suegro, dijo, yo no voy a permitir que este venga a usurpar mi lugar. No era que David lo iba a usurpar, era que Dios había establecido que el reinado de Saúl no iba a durar. Y entonces él iba a levantar a David como el nuevo rey. Pues resulta que Saúl, cuando andaba en esa búsqueda de David, un día con los más cercanos, está en la trinchera metido y Saúl se quedó dormido. Oiga, estaba dormido. David llegó en un momento y lo encontró. Fue una de las ocasiones en las que David encontró al rey Saúl. Cuando David lo vio y dice, hey, el que me quiere matar, el que me anda buscando para asesinarme, lo tengo aquí. Nada más yo agarro una lanza y se la clavo y lo mato y acabé con el problema. Miren lo fácil que fue para David haber podido matar al rey Saúl en aquel momento. Pero David no lo quiso hacer. David no quiso matar al rey Saúl. David dijo, ¿cómo yo voy a tocar al ungido del Señor? Porque aunque Saúl ya había sido desechado para su reinado, todavía era autoridad. Y él dijo, yo no voy a levantarme jamás contra la autoridad. En otra ocasión le sucedió similar. En una cueva donde Saúl estaba buscando a David, a Saúl le dio dolor de estómago, malestar estomacal. Y entonces dice la Biblia que Saúl estaba haciendo sus necesidades fisiológicas en ese momento. Y David entró y donde David lo vio, dice, no, esto está grave. Bueno, no, eso lo meto yo. Yo me imagino que David, la Biblia dice, la Reina Valera traduce que David estaba cubriendo el cuerpo. Cubrir el cuerpo es dar del cuerpo o hacer sus necesidades fisiológicas. David se le acercó a Saúl y le cortó un pedacito de la tela. Y David se fue otra vez. Y después David le demostró a Saúl que lo pudo haber matado. Le demostró que pudo haber acabado con su vida. Y dijo, aquí está un pedacito de la tela de su vestimenta para demostrarle que lo pude matar y no lo hice porque yo no voy a tocar al ungido del Señor. Ahora, ¿qué le quiero decir con el asunto de Saúl? Sobre todo cuando estaba en la trinchera. Saúl estaba en una posición a la defensiva. Estaba a la defensiva. ¿Cómo estaba Saúl? Estaba durmiendo. ¿Dónde estaba Saúl durmiendo? En la trinchera. David, ¿dónde estaba? David estaba en pie de guerra. David estaba a la ofensiva. David estaba en una posición dispuesto a avanzar. Cuando yo estoy metido en una trinchera y tengo una posición a la defensiva y la actitud mía es que el enemigo no me haga daño, la posición mía es que el enemigo no venga a asustarme, que el enemigo no me destruya, que el enemigo no me haga nada feo, y estoy en esa posición, me voy a dormitar. Voy a entrar en un dormitar, voy a entrar en una pereza espiritual, voy a entrar en una posición donde solo estoy así. Y el Señor no te llamó a estar a la defensiva, el Señor no te llamó a ser cola, el Señor te llamó a ser cabeza. Y para ser cabeza hay que avanzar. Y para ser cabeza yo no puedo estar con los brazos cruzados. Para ser cabeza tengo que estar despierto. Para ser cabeza tengo que estar a la ofensiva. Un buen equipo, y el porcentaje más alto de las ocasiones es así. Un buen equipo en cualquier contexto de la deportividad, en cualquier contexto deportivo, en un campeonato, llámese fútbol, baloncesto, béisbol, fútbol americano, cualquier deporte donde hay un equipo, ese equipo la mayoría de las veces el que es campeón es porque fue un equipo ofensivo. ¿Por qué? Porque atacó, y entre más ataca, más goles hace o más puntos hace, más encesta.
Es decir, Dios no te llamó a que vivas una vida a la defensiva. Este año 2021 ya no vamos a vivir a la defensiva. Este año 2021 vas a tomar una posición diferente. Te vas a poner las ropas de guerrero, te vas a poner las ropas de guerrera, te vas a poner las ropas de la autoridad que hay en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y vas a ir adelante, derrotando cualquier enemigo que se levante en el camino de tu vida para no dejarte avanzar. ¿Por qué? Porque Dios no te llamó a vivir en derrota. Dios no te llamó a vivir en lo que quizás durante mucho tiempo en tu vida has vivido. Es el tiempo de despertarte, es el tiempo de salir de la trinchera, es el tiempo de sacudirte, es el tiempo de decir ya basta, yo voy a una historia diferente. Este año empiezo a escribir la nueva y mejor historia de mi vida y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Pero vamos a sacudirnos. Hay algo que está muy claro para nosotros y es el llamado que Dios nos ha hecho. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Hemos sido llamados principalmente a ser soldados. ¿Soldados de quién? De Jesucristo. La Biblia dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué eso de no se enreda en los negocios de la vida? Es decir, no empieza a hacer muchas cosas y se desconcentra del llamado que tiene en su vida. Dice: porque está enfocado en servir a aquel que lo llamó como soldado. Somos soldados de Jesucristo. Y como soldados de Jesucristo estamos en la milicia de Jesucristo para pelear la buena batalla de la fe. Entonces hemos sido llamados a una batalla que no tiene cuartel, a una batalla que no tiene trincheras, donde vamos a estar ahí metidos muchas veces amedrentados. Esa batalla empezó cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Ese día, el día que Cristo vino a tu vida, el día que Cristo vino a ser Señor de tu vida, ¿sabes qué sucedió? Te declaraste literalmente enemigo de Satanás. Te declaraste enemigo. Bueno, yo no sé cuántos. Oiga, no vamos a tener una actitud defensiva. Uy, qué miedo, soy enemigo de Satanás. Y si el cochino ese viene y me hace algo, porque anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y si yo digo que soy enemigo del diablo, el diablo se va a querer levantar. No. Esa es una actitud atrincherada. Vamos a tomar una actitud ofensiva. Vamos a tomar una actitud valiente, una actitud enardecida. Si yo soy enemigo del diablo, si Satanás es mi enemigo, si soy enemigo del mundo y si soy enemigo de la carne, entonces significa que fui incorporado al ejército, fui incorporado a la milicia más poderosa. ¿Y saben qué? Estamos en la milicia invencible, porque el jefe en armas es el Dios eterno y poderoso, el Rey de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, que aunque el enemigo se levante, Él siempre va a ganar sus batallas. Entonces, no hay de qué temer, porque de todas maneras la Biblia dice: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él no me negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no me va a dar con Él todas las cosas? Para definírselo de una manera más práctica y sencilla, trinchera es una defensa hecha en tierra para cubrir el cuerpo de los soldados. Yo le decía que está bajo la superficie. Entonces la trinchera es como esa defensa hecha en la tierra, o esos canales, esos túneles, aunque son abiertos, la mayoría de ellos, que cubren el cuerpo de los soldados. Y así, cuando viene en este caso una saeta encendida, un dardo, una añagaza, dice otra traducción, llena del fuego del enemigo, no le va a poder hacer daño. La trinchera, ya en un término más de diccionario, se define como un desmonte de terreno para hacer pasar un camino con taludes a ambos lados, que genere protección. Pero bueno, ¿cuáles son las características de un verdadero soldado de Jesucristo? De uno que ha determinado no vivir su vida metido en una trinchera. Número 1, voy a ir por puntos y esto probablemente nos va a llevar algunos días, algunas semanas para ser animados y edificados en fe con este tema. Número 1, un verdadero soldado de Jesucristo nunca se defiende. Un verdadero soldado de Jesucristo siempre ataca.
No sé si lo captaron en su espíritu. El verdadero soldado de Jesucristo nunca se defiende. ¿Por qué? Porque siempre ataca al enemigo. Si un soldado de Jesucristo permanece en la trinchera, lo que está haciendo es defendiéndose. Pero si un verdadero soldado de Dios no se defiende y más bien ataca, ¿qué es lo que va a hacer? Marcar la pauta en la batalla. Cuando hay un equipo ofensivo, ese equipo en el fútbol probablemente va a generar muchos pases, siempre buscando cómo superar cada una de las líneas de defensa que tiene el otro equipo. Hay equipos que en sus líneas de defensa, en sus planteamientos o sistemas tácticos, ponen varias líneas. Una línea de 3, de 4, otra línea de 5 cuando son ultradefensivos, para no dejar que el otro equipo se acerque al área y no dejarle huecos o espacios donde pueda generar o realizar algún tipo de jugada que le haga llegar a su marco y les puedan hacer un gol. Entonces, como quiera que sea, el equipo que ataca es el que va a marcar la pauta y es el que va a estar siempre ahí con el balón en los pies, determinando y buscando por dónde atacar. ¿El otro qué va a hacer? El otro nada más va a buscar cómo defenderse. El otro nada más va a buscar cómo estar ahí en una posición a la defensiva. Pero nosotros somos precisamente ese equipo que va a marcar la pauta, que no va a permitir que el enemigo sea el que le diga por dónde va a ir y cómo va a ir. No, basta ya, basta ya. Como hijo de Dios, como hija de Dios, vas a empezar a marcar la pauta. Ya no más problemas en tu valor, ya no más problemas en tu dignidad, ya no más problemas en tu estima como hijo, como hija de Dios. Un momento, ¿por qué el enemigo tiene que decirme cómo tienen que ser las cosas? ¿Por qué el enemigo tiene que estarme diciendo una y otra vez, uno y otro día, quién soy yo? ¿Y cómo tiene que ser mi vida? ¿Y por qué una y otra vez el enemigo tiene que estarme amedrentando? ¿Y por qué una y otra vez el enemigo tiene que mantenerme ahí en esa trinchera del temor y de la angustia y de la desesperación? ¿Y por qué una y otra vez el enemigo tiene que estarme juzgando y señalando por el pasado y diciéndome cómo tiene que ser mi presente determinado por el pasado? Ya basta. Yo soy soldado de Jesucristo y soy yo el que le va a marcar las reglas del juego al enemigo y soy yo el que le va a decir cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque cuando alguien se defiende, probablemente se va a volver vulnerable y no va a poder cubrir todos los huecos o todos los flancos por donde el enemigo va a querer meterse y por donde el enemigo va a querer ganar. Entonces es ahí donde el enemigo, porque es el que está marcando la pauta y es el que está atacando, probablemente va a ir ganando terreno en la vida. Efesios capítulo 4 verso 27, en la traducción de la Reina Valera tradicional dice: no le den lugar al diablo. Así dice, pero esta traducción, la PDT, la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Yo no sé cuántos se adueñan de esa palabra en primera persona y dicen: yo eso es lo que voy a hacer. Ya no voy a permitir que el diablo esté ganando oportunidades en mi vida para que me derrote. Lo dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 27. No le den. Vamos a ver, pongámoslo otra vez para que todos los que estamos acá y los que están en casa puedan leerlo. Otra vez ese versículo. No le den ninguna oportunidad al diablo. ¿Para qué? Para que los derrote. No le den ninguna oportunidad. La Reina Valera del 60 dice: no le den terreno. Y cualquiera de las dos traducciones, en el original, en el hebreo, usan la palabra topos. Cuando se refieren al lugar o cuando se refieren a terreno, usa la palabra topos. Y topos en nuestro castellano es una palabra muy conocida. Topos. ¿Por qué es conocida? Por la palabra topografía. ¿Saben qué es la topografía, verdad? Topografía es el estudio de un terreno. Por ejemplo, en la construcción de carreteras
a los que están siempre ahí como con una camarita midiendo y por dónde va a ir la carretera y cómo se traza una línea y cómo se traza otra. Esos son los topógrafos. El topógrafo es el que analiza, el que estudia el terreno, el que dice por dónde se debe de ir y por dónde no se debe de ir. Esta carretera debe de cruzar por acá, esta por acá, podemos irnos por aquí. Ellos son los que hacen todo ese estudio. Cuando la Biblia dice no le den lugar o no le den terreno al diablo, es no le den topos al diablo. Es decir, no permitan que el diablo entre al terreno de sus vidas. No lo permitan. Vuelvo a la analogía del fútbol. Cuando el equipo que está marcando la pauta está constantemente atacando y atacando y atacando, tanto va el cántaro al agua que se rompe. Probablemente ese equipo haga un gol. ¿Por qué? Porque luchó tanto, fue tan constante, fue tan perseverante, queriendo llegar al marco contrario, que hizo el gol. Bueno, eso es lo que le pasa al que es ofensivo. Aquí, en el juego de la vida, en la buena batalla de la vida, ¿quién va a ser el ofensivo? ¿Satanás o nosotros? ¿Quién va a marcar la pauta? ¿El enemigo o la marcamos cada uno de nosotros? Entonces, no le demos la casa, no le demos la oportunidad o no le demos el terreno de nuestra vida al enemigo. Ahora, viene una pregunta. ¿De qué se ha apoderado el enemigo en tu vida? ¿Qué es aquello de lo que en tu vida particularmente el enemigo se ha apoderado? Hago una pausa reflexiva. A cada uno de los que estamos aquí presencialmente y todos los que están en casa, hago una pausa reflexiva. ¿Qué es de lo que el enemigo se ha apoderado de tu vida? ¿Qué es aquello que tuviste y hoy ya no tienes? ¿Tenías paz y ya no la tienes? ¿Qué es aquello de lo que el enemigo se ha apoderado en tu vida? ¿Tenías alegría por la vida y ya no tienes alegría por la vida? ¿Qué es aquello de lo que el enemigo se ha apoderado de tu vida? Tenías una relación con Dios fresca, tenías una relación con Dios constante, tenías una vida de fe, una pasión por estudiar la palabra, por hablarle a otros del amor de Cristo, y ya no lo tienes. ¿Qué era lo que tenías antes? Prosperidad conforme a la voluntad de Dios, y ya no la tienes. ¿Qué pasó? ¿Dónde se quedó todo aquello? ¿Será que el enemigo empezó a ganar terreno? Porque la Biblia dice, Efesios 4:27, no le demos terreno en nuestra vida a Satanás. ¿Será que empezamos a abrir puertas? ¿Será que empezamos a hacer cosas mal en nuestra vida y Satanás empezó a ganar esa batalla? Por eso yo vengo con un reto y vengo con un desafío y vengo con una sacudida del Espíritu Santo en primera persona y para cada uno de ustedes, en mi responsabilidad como ministro, como pastor, de decirte basta ya. Es el tiempo de que te sacudas, es el tiempo de que tomes las mejores decisiones, decisiones de calidad, y digas a partir de hoy no voy a estar atrincherado, lleno de cobardía, lleno de temor, lleno de miedos por todo lo que el enemigo quiere estar haciendo. Es el tiempo de que yo me declare a la ofensiva. Es el tiempo de que le diga al enemigo ya basta. No vas a tener mi vida como un títere, no vas a tener mi vida como una marioneta, no vas a hacer conmigo lo que has venido haciendo. Es el tiempo de que yo haga las cosas diferentes y me ponga en la brecha delante de Dios. El Salmo 138 verso 8, la palabra dice así: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Ahora, mire lo que la Biblia dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Año 2021, año para que Dios lleve a cabo los planes que tiene con tu vida. Dios lo va a hacer y lo estamos creyendo y vamos a avanzar hacia esa verdad. Dice otra traducción: el Señor cumplirá su propósito en mi vida.
Hay gente que dice, ¿cuándo se irá a cumplir el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? Solo cuando caminamos en la voluntad del Señor, solo cuando hemos ordenado nuestras vidas delante del Señor, es que podemos decir, las cosas yo las tengo que hacer así, de esta manera. Entonces, el Señor va a llevar a cabo los propósitos. Ahora, ¿cómo Dios puede cumplir su propósito? Como Dios, como dice esta traducción, la Nueva Traducción Viviente, Dios va a llevar a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Cuando yo tome la decisión, y la decisión es ya. Quiero que lo digas conmigo, acá los que están presentes, que lo digan en su espíritu, el tiempo es ya. Los que están en casa, que digan, el tiempo es ya. El tiempo es ya, ¿para qué? Para parecerme más a Dios, para volverme a parecer a Dios, para volver a parecerme a Dios como sucedía en otro tiempo. No voy a hacer lo que hacía antes, voy a hacer algo nuevo, fresco, porque nuevas son sus misericordias cada día. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a actuar como Él actúa. Voy a empezar a moverme como Dios se mueve. ¿Qué voy a empezar a hacer? Voy a empezar a amar como Dios ama. Voy a empezar a actuar y a amar como Dios ama. Ahora, ¿cómo ama Dios? Dios no ama como ama tu carne. Dios no ama como ama mi carne. Porque si Dios amara como ama nuestra carne y actuáramos así, probablemente ya hubiéramos asesinado a mucha gente. ¿Verdad que sí? Probablemente viviríamos todos los días de nuestra vida bajándonos de la cruz. ¿Verdad que sí? Muchas veces decimos, Señor, ¿puedo bajarme un momento de la cruz? Y es solo un ratito para mostrarle el amor tuyo a tal persona. No, muchas veces nosotros actuamos basado en nuestras emociones y pensamos de la gente por lo que nosotros pensamos, pero es el tiempo de que ya acabemos con justificaciones y empecemos a amar a la manera en que Dios ama. Empecemos a hablar de la manera en que Dios habla. Empecemos a parecernos como Dios es. Empecemos a pensar como Dios piensa. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que sus pensamientos. Es lo que dice el Señor a través del libro del profeta Isaías en el capítulo 58. Bueno, entonces, si los pensamientos de Dios son tan altos, yo quiero acercarme todo lo que pueda a los pensamientos de Dios, que son de verdad muy altos. Entonces, debo de disponerme. ¿A qué debo de disponerme? A ser enseñado y a ser moldeado en su palabra. Déjate moldear. Déjate enseñar por la palabra de Dios. Deja que la palabra vaya puliendo tu vida. En la medida en que Dios cumpla sus planes y propósitos en mi vida, en esa medida yo voy a madurar. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 48. Pero tú debes de ser perfecto. Ahora, un momento, hago una pausa ahí. La palabra perfecto no significa inmaculado. La palabra perfecto no significa que no cometa errores. La palabra perfecto se traduce literalmente como maduro. Cuando dice, pero tú debes de ser perfecto, es decir, pero tú debes de ser maduro, así como tu Padre en los cielos es perfecto o tu Padre en los cielos es maduro. Pero quiero que digas en tu corazón conmigo, debe ser. La Biblia dice, pero tú debes ser. Dilo en tu corazón conmigo, debe ser. O más bien, debo ser. Ahora, ese debo de ser implica que yo tomo una decisión, pero que también renuncio. Vas a tomar una decisión en tu vida y a la misma vez vas a renunciar. ¿Por qué la decisión? Porque depende de mí si quiero ser una persona madura, si quiero ser una persona irreprensible. Yo no puedo agarrar a nadie como agarrar esto y decirle, comiste demasiado tamal en el mes de diciembre, ahora en el mes de enero vas a entrar en una dieta y vas a bajar esos 5 kilos de más. Yo sé que casi el 100% está diciendo, ¿cómo comimos en diciembre? Y como dijo alguien por ahí, pero en enero bajo. ¿Qué bajo en enero? El peso. Lo que pasa es que
cruzó un enero, cruzó otro enero, cruzó otro enero, cruzó otro enero. Yo nunca dije en cuál enero, solo dije que en enero. Pero ¿sabe qué? Hace unos días yo decía, yo creo que hace tiempo yo no comía tanto en un diciembre como en este diciembre. ¿Cómo he comido? Pero me he dado gustos comiendo en este mes de diciembre. Tamalitos, bueno, muy poquitos porque no soy de comer mucho tamal, pero sí son demasiado ricos. Queques navideños. Hay una gente que hace unos queques navideños tan deliciosos. Uno y otro platillo por ahí que nos hemos comido, y algunas otras cosas. Ahora, hemos comido todo eso, pero verdad que todos, la mayoría decimos, no, en enero ya empiezo a moverme otra vez, en enero empiezo a hacer ejercicio, en enero empiezo a bajar de peso, encontré una dieta, encontré la otra dieta, o andan buscando por uno y por otro lado qué dieta escoger. Lo que sea la dieta que alguno escogió, nadie puede obligar a nadie a formar una disciplina. Entonces, cuando la Biblia dice sean perfectos así como el Padre es perfecto, no se lo está diciendo a tu vecino, te lo está diciendo a ti. La decisión es mía, yo soy el que decido hacer algo, y las decisiones a las que Dios te está llamando es a que tomes decisiones de calidad. Este año voy a determinar ser una persona espiritualmente madura. ¿Por qué tienen que andarme jalando siempre? ¿Por qué tienen que estarme diciendo congréguese? ¿Por qué tienen que estarme diciendo sea fiel dándole a Dios? ¿Por qué tienen que estarme diciendo estudie la palabra? ¿Por qué tienen que estarme diciendo doble sus rodillas? ¿Por qué tienen que estarme diciendo de cosas que son disciplinas espirituales? Debería darme vergüenza, y voy a sacudirme y voy a moverme. Este año crezco porque crezco. Este año voy a avanzar hacia cosas mayores. La decisión es que, como dice el Evangelio de Mateo, voy a ser maduro, como dice la Biblia que debo de ser. Y la otra parte es renuncia. Renuncia, ¿por qué? Porque debo de despojarme de algo para conseguirlo. Termino con esto hoy, porque ya nos vamos para casa. Termino con esto. ¿De qué tienes que renunciar? ¿O a qué cosas tienes que renunciar este año? Quiero leer 2 pasajes de la Biblia y con esto termino. Que el Espíritu de Dios pueda ministrar el corazón de cada uno, porque solo leer los 2 pasajes que les voy a leer para terminar este tiempo va a hablar a lo más profundo del corazón, y esos 2 pasajes los va a llevar a cada uno de ustedes, los que estamos presencial y los que están en casa, a decir: tomo la decisión, ya no más. Ya no voy a vivir más en infantilismos espirituales. Ya no voy a vivir más como un niño espiritual. ¡Qué vergüenza que tenga que vivir como un niño espiritual! Efesios 4, 21, 24. Dice la Biblia: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Eso lo dice Efesios capítulo 4, versos del 21 al 24. Y Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3, la palabra dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso, y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Yo creo que el Espíritu Santo habló a través de estos 2 pasajes.
Efesios capítulo 4, versos 21 al 24. Y Primera de Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Ambos, ¿qué tienen en común? Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso en cuanto a esa vieja manera de vivir. Es decir, lo que ustedes que hoy son creyentes, ustedes que hoy son hijos de Dios, esa vieja manera que tenían de vida, hoy despójense, porque esa manera de vivir ya no les pertenece. Vivan en la justicia de Dios. Y la de Primera de Corintios, donde Pablo les dice, quería hablarles como agente espiritual, como agente madura, pero tengo que hablarle como se le habla a un niño, como se le habla a un bebé. ¿Por qué? Porque todavía ustedes no son capaces, les decía Pablo a los de Corinto, del alimento sólido, de sustancia. Hay que darles lechita espiritual, lechita materna espiritual. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay celos, hay envidias, hay disensiones, hay competencias entre unos y otros, y no puedo hablarles como agente espiritual. Es el tiempo de salir de la trinchera, de la inestabilidad espiritual. Es el tiempo de que te conviertas en un creyente que ataca y no en un creyente que se defiende. En un creyente que marca la pauta, en un creyente que está determinado a ir hacia cosas mayores. La fuente de mi prosperidad, la fuente de mi bendición, la fuente de mi fructificación es Dios. Pero si yo no tomo la decisión de avanzar y madurar y caminar como debo de caminar en mi vida de fe, no voy a ver la manifestación de la gloria de Dios y no voy a ver a Dios cumpliendo sus planes en mi vida. A Él toda la gloria. Cambia tu manera de pensar para que cambie en el nombre de Jesús tu manera de vivir. Vamos a ponernos de pie y levanta tus manos un momento acá presencialmente, y los que están en casa. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada persona que está con nosotros y que ha recibido esta palabra, el consejo de tu palabra. Oro, Dios, para que por el Espíritu Santo tú ministres y hables al corazón de cada uno, Señor. Señor, queremos abandonar la trinchera de la actitud a la defensiva. Queremos abandonar la trinchera de las excusas, la trinchera del temor. Queremos abandonar la trinchera de las justificaciones, Señor. Y queremos determinados avanzar hacia una nueva vida. Señor, ya no vivir más en un doble ánimo espiritual. Ya no vivir más en una inconstancia espiritual. Señor, ya no quiero vivir como un niño al que tengan que estarle diciendo todo lo que tienen que ser las disciplinas espirituales. Señor, hoy, con vergüenza delante de tu presencia, cada uno, como dijo Nehemías, todos a una, nos reunimos delante de ti para decirte: hemos pecado, hemos hecho lo malo. Nehemías no consideró si él estaba haciendo lo correcto. Señor, él, como representante también del pueblo de Israel, dijo: todos hemos hecho lo malo. Dios, y hoy en el inicio de este nuevo año estamos sacudiéndonos, estamos saliéndonos de la trinchera y estamos decididos a avanzar, Señor, a una nueva cultura de vida, a una nueva manera de pensar. Señor, estamos decididos a avanzar a una nueva manera de ver la vida de fe. En el nombre de Jesús, decido hoy corregir, decido hoy rectificar el camino. Tu palabra no dice que tú me cambies, tu palabra dice que yo abandone la vieja manera de vivir. Tu palabra no dice que tú me quites los vicios del celo, de la envidia, del rencor, de la amargura, de la falta de actitud para hacerlo mejor, Señor. Tu palabra dice, Señor, que soy yo el que decido cambiar y renuncio a lo que me impide ver tu gloria, o me quedo ahí estancado. Hoy decidimos, hoy determinamos salirnos de esa trinchera de las justificaciones, de esa trinchera, Señor, del temor y del miedo, y decidimos avanzar hacia cosas mayores en el nombre bendito que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.